Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar el segundo teórico del curso de este año. Lo vamos a comenzar retomando algo que en la clase anterior mencioné, no de pasada, porque en realidad le dediqué un tiempo, pero observándolo retrospectivamente a partir de que escuché la clase anterior, creo que sería conveniente volver y dedicarle un poco más de tiempo. Es la cuestión de el punto de vista ético, perdón, el escepticismo como punto de vista ético para la realización de ejercicios y aprendizajes teóricos. Algo, ¿no?, de la mano de Compañón, algo sobre eso ya habíamos avanzado, ¿no? Cierto elogio del escepticismo. Eh, Bien, vamos a entonces comenzar recomenzando, vamos a comenzar retomando y proponiendo una variación de más o menos lo mismo que ya fue dicho. Este gesto de comenzar recomenzando, para poner en variación, tiene que ver con esas dos cuestiones que yo había mencionado en la clase anterior y que identificaba como dos, creo que lo llamaba así, no recuerdo, como hábitos, ¿no?, o costumbres docentes, eh, que más allá del gusto personal que yo siento por ella, me parecían convenientes para el desarrollo de una clase teórica. Una era que la clase, que la forma de la exposición en la clase, relativamente tuviese que ver con la de un ensayo, ¿no? El ensayo, algunas cosas yo ya había dicho, es búsqueda, es experimentación, es tentativa, y es también, en el sentido en que lo mencionaba recién, insistencia y variación, ¿no? El ensayo no busca concluir, ni parte de cero. El ensayo siempre procede in medias res. Hay algo que ya se sabe y se va a buscar otra cosa. No se espera concluir, no se espera alcanzar un conocimiento conclusivo, cerrado, sino que sobre todo lo que se espera es avanzar, moverse, ponerse a prueba, poner a prueba los conceptos, poner a prueba las perspectivas, los modos de argumentar, las argumentaciones. En este sentido, este gesto de recomenzar, ¿no?, de recomenzar, remite a esta especie de ideal de que la clase tenga la forma del ensayo. En lugar de concluir, digamos, insisto en algo que dije el otro día, relativamente porque en su sentido estricto, el ensayo implica la renuncia o la suspensión de la voluntad pedagógica. El ensayista no pretende enseñar, sino que lo que pretende es poner en escena un ejercicio, una experimentación. Bueno, nosotros pretendemos un poco de las dos cosas, sobre todo pretendemos enseñar, y entonces ya ahí estamos más prendidos a un discurso pedagógico que a uno ensayístico, pero no perdemos la pretensión de que ese discurso pedagógico que busca enseñar tenga cierta dinámica y cierta impronta ensayística. Por eso pensamos el comienzo como recomienzo, y por eso, en lugar de tender hacia una conclusión, a lo que yo tiendo en esta clase, como en cualquier otra, es a un cierre provisorio. Es decir, en algún momento me parece que más o menos la cosa está por hoy, y interrumpo. Digo, bueno, ahora podríamos pasar a otro tema. Pero en ese momento no es que doy por concluido lo que hemos venido trabajando sobre el tema. Lo interrumpo provisoriamente, porque me parece que es oportuno, o porque tenemos necesidad, por las necesidades que nos impone el programa, tenemos necesidad de pasar a otra cosa. Pero la interrupción es circunstancial, y si la exposición ha tenido algo de ese carácter ensayístico que siempre perseguimos, van a haber quedado abiertas varias cuestiones
que nos van a esperar en algún otro momento del desarrollo, nos van a interpelar, nos van a convocar, y entonces vamos a tener que volver a ellas. Y ahí se va a ver que incluso si creíamos que lo habíamos dado por concluido, eso todavía tenía cierta vida, eso todavía entrañaba preguntas, cuestiones que reclamaban desarrollos. Por otro lado, estoy hablando de esta cuestión de comenzar recomenzando. Van a ver que lo voy a hacer en todas las clases. Por esta vez lo comento, ya en las próximas voy a decir, ¿se acuerdan lo que les dije? Y recomenzamos. Les decía que este gesto de comenzar recomenzando, por otro lado, remite a la idea de que los aprendizajes son espiralados, ¿no? Que el aprendizaje no es lineal y evolutivo, o no es solo lineal y evolutivo, o no es fundamentalmente lineal y evolutivo, porque algo de eso también hay, sino que es fundamentalmente espiralado, ¿no? El otro día pusimos la cuestión del escepticismo, la ligamos a la empresa teórica, indicamos que esa es la ética propia de los aprendizajes y los ejercicios teóricos, y ahora volvemos, pero volvemos desde otro lugar, porque ya hemos hecho algún tipo de recorrido. Ya lo hemos hecho juntos y ustedes habrán hecho otros. A ustedes eso que dije les habrá despertado ciertas relaciones o habrá tenido ciertos efectos. Entonces ahora volvemos, pero ya desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar ligeramente desplazado. Y después vamos a avanzar hacia otra cosa. Y seguramente sobre el escepticismo, porque tiene este carácter de ser la ética que orienta, que decide el modo en que se realizan los ejercicios y los aprendizajes teóricos, sobre el escepticismo vamos a volver seguro, vamos a volver claramente cuando veamos a Montaigne como inventor del ensayo, y vamos a volver también con una inflexión particular cuando trabajemos juntos sobre la escritura ensayística de Borges. Borges fue un glorioso escéptico, ¿no? Un escéptico muy juguetón. Bueno, el escepticismo es juguetón, ¿no? En un sentido, yo diría, serio, ¿no? Del juego, en un sentido riguroso, pero que al mismo tiempo conserva de la idea de juego la incidencia del azar, la incidencia de la circunstancia, el carácter de diversión, ¿no? Bien. ¿Por qué me pareció conveniente volver sobre la cuestión del escepticismo? Por un lado, hubo un encuentro relativamente fortuito la semana pasada con un texto que yo había leído hace un tiempo y no recuerdo por qué la semana pasada fui a leerlo. Realmente no lo recuerdo, no era para la clase, fue al revés. Fui a leerlo, empecé a leerlo, a subrayar y dije, ay, qué bueno hubiese sido tener esto la clase pasada. Y dije, bueno, estamos siempre a tiempo, lo llevo la próxima. Es un texto del filósofo chileno Pablo Oyarzún, que se llama, el ensayo, Montaigne, Escritura y Escepticismo. Ustedes tienen las dos citas que yo voy a leer y comentar, se las enviamos, bueno, en estos días, no recuerdo bien cuándo, si ayer o hoy mismo. Pero digamos, ustedes disponen de ellas. Yo igual las voy a leer y las comento, pero por supuesto que es mejor si ustedes las tienen, ¿no? Porque mi costumbre es ir segmentándolas, ir escandiéndolas, superponiéndolas, practicando un poco de la idea de crítica con la que trabajamos, practicándola en la lectura de las citas. Aprovecho para agregar algo más. Este tipo de ejercicio, la glosa, lo que clásicamente se llama glosa, citar y comentar, enganchar el comentario de la cita con el comentario de otra, enhebrar citas y en el enhebrado de las citas sostener la exposición, eso que es muy propio del modo en que yo doy clases, también es un procedimiento clásicamente ensayístico, ¿no? La glosa es uno de los procedimientos tradicionales del ensayo. Precisamente como no hay una pretensión de ir de cero a todo, sino de moverse en el medio, para moverse uno se va agarrando, ¿no? de lugares. Y esos lugares son las citas que nos permiten plantear cuestiones.
El ensayo este de Oyarzún, Montaigne, Escritura y Escepticismo, está incluido dentro de un libro que se llama La letra volada, que es una compilación de ensayos de Oyarzún sobre literatura. No lo he leído completo, el libro, pero todos los ensayos que he leído son muy buenos, son muy buenos. No leí mucho más de Oyarzún, pero todo lo que leí de Oyarzún sobre literatura y algunas cosas sobre filosofía, realmente son muy, muy buenas. Así que bueno, recomiendo su lectura fervientemente. Les decía que bueno, me encontré con este texto, leí, lo empecé a leer y en la primera página subrayé las citas estas que voy a comentar. Por otro lado, tengo siempre muy presente la importancia de repensar al escepticismo, de elogiar al escepticismo, de invitar a practicar el escepticismo. Máximo. Decía que tengo muy, muy presente el interés y la importancia del escepticismo en general, porque desde hace ya mucho tiempo, no sabría cuánto decir, décadas, lo que domina el ámbito de las discusiones culturales, ideológicas y estéticas es el enemigo mortal del escepticismo, que es el dogmatismo. Yo creo que el dogmatismo es el modo dominante en que se practica la discusión intelectual, política, ideológica, estética. Cuando hay un asomo de disidencia, de disenso, a veces de pura perplejidad frente a un estado de cosas, lo que hace el dogmatismo es reducir esa manifestación de disidencia, insisto, a veces de pura perplejidad, de desconcierto, reducirla, ¿no? Reducirla a uno de los términos del conflicto moral, que es la forma en la que el dogmatismo piensa cualquier discusión. Conflicto moral que en última instancia remite a la dicotomía del bien y el mal, ¿no? Lo propio del dogmatismo es persuadir a quien se identifica con alguna de las posiciones en conflicto, que esa posición encarna el bien y que por lo tanto el que está identificado con esa posición está del lado del bien y que el que la confronta está del lado del mal. Esto por supuesto es desastroso para cualquier discusión. Quiero decir, habrá algún tipo de práctica en la que esta modalidad maniquea, ¿no?, de la discusión entre dos dogmáticos, cada uno convencido de que encarnan el bien y el otro el mal, digo, habrá dominios donde este modo, ¿no?, de discutir, de pensar, ¿no?, sea eficaz. No sé bien cuál es, me son muy ajenos. En nuestros dominios, y ahí lo digo en un sentido muy amplio, el de la discusión ideológica, estética, cultural, literaria, artística, creo que la identificación con un punto de vista dogmático empobrece todo, sobre todo empobrece las propias posibilidades de pensar. Es decir, otro ya ha pensado por uno, ya pensó bien, y yo me identifico con él y ya estoy del lado del bien. Y ya no tengo más nada que hacer, más que encarnar fielmente la posición asumida. El escepticismo es una especie de ácido corrosivo que va desarmando esos andamiajes maniqueos, ¿no? La crítica escéptica precisamente apunta a debilitar los fundamentos dogmáticos de cualquier posición, ¿no? A revelar que cualquier posición es una toma de posición interesada respecto de determinada situación. El escepticismo no dice, por supuesto, que todas las tomas de posiciones valen lo mismo, ni que son iguales, pero recuerda que ninguna encarna la verdad, porque la verdad
es lo que se busca, no lo que se tiene, ¿no? Digo para el escéptico. Por supuesto que el dogmático está en posición de la verdad, y lo único que reclama es que todos se identifiquen con ella. Pocas cosas, por lo menos desde el punto de vista de un escéptico, pocas cosas se oponen tanto al movimiento de la vida, al proceso de la vida, como una comprensión dogmática de la vida. Puede ser muy rendidora en términos de acumulación de poder o en términos de establecer relaciones de poder. Para eso el dogmatismo es mandado a hacer, en cualquier campo, para dominar, para ejercer dominación. Ahora, inclinarse por el estudio de la teoría literaria y la práctica de la crítica y de la investigación, por supuesto que no están ajenas a las luchas por el poder y a las búsquedas de dominio, pero me parece que no tiene sentido que sea lo prioritario. De ahí entonces que consideremos al mismo tiempo oportuno bueno, oportuno y cómo decirlo, molesto tal vez, elogiar al escepticismo, en los términos en que lo caracteriza, por ejemplo, Oyarzún. Voy a las citas de Oyarzún. Voy a la primera. Dice Oyarzún, en términos filosóficos, el escepticismo bien puede considerarse de distintos modos, como una escuela, como una actitud, como una estrategia. A nosotros como escuela no nos interesa, yo diría en absoluto, o por lo menos no parece una perspectiva que nos pueda servir para nada. Como actitud sí, ¿no? Yo el otro día hablaba de, a través del ejercicio de la teoría, promover la adopción, sí, promover la adopción de hábitos escépticos. Bueno, la actitud escéptica tendría que ver con eso, ¿no? Una actitud escéptica nunca es algo que está dado, ¿no? El escepticismo es más un tipo de práctica, un tipo de ejercicio que alguien realiza que un atributo de esa persona, ¿no? Nunca sabemos qué tan dogmáticos ni qué tan escépticos somos hasta que nos ponemos a prueba respecto de algo, ¿no? Hasta que hay una cuestión que nos interpela, que nos llama a saber algo de ella, y ahí se va a ver qué tan dogmáticos o qué tan escépticos somos cuando respondemos a ese llamado. Entonces la idea de actitud escéptica me gustaría que la piensen como algo que se ejercita, ¿no? Como algo de lo que se dispone definitivamente, ¿no? La idea de estrategia, esa por supuesto es una de las que más valoramos, ¿no? Porque remite a un término del que yo creo que incluso abusé en la primera reunión, que es intervención, ¿no? Una estrategia escéptica es el planteo de un modo de intervención, ¿no? Hay un determinado debate, por ejemplo, si lo que considerábamos hasta hoy que es literatura, ha dejado de ser algo vigoroso, interesante y ya ha parecido otra cosa o no. Hay ese debate está planteado en la crítica literaria y cultural global hace ya algunas décadas. Es un debate interesantísimo, ¿no? Bueno, hay posiciones que se confrontan, el hecho de la confrontación le va imponiendo a cualquiera de las posiciones un cierto carácter dogmático, y entonces una intervención escéptica respecto de ese debate, que no es un debate cualquiera, es un debate, digamos, dentro de nuestra disciplina, de los más interesantes y actuales, una intervención escéptica precisamente lo que haría es tratar de reconstruir las condiciones del debate, poner en cuestión las condiciones del debate, devolviéndoles su carácter histórico e interesado, etcétera, etcétera. Ahí hay que tener una estrategia, ¿no? Eso no se hace a los golpes de discurso.
¿no? Los golpes de discurso suelen ser un procedimiento propio del dogmatismo. El escepticismo siempre implica cierta sutileza, ¿no? La sutileza del juego, ¿no? Voy a entrar en un campo, voy a entrar para producir cierto deslizamiento, porque me parece que es conveniente para volver a pensar algunas cuestiones, y para eso tengo que darme una estrategia, ¿no? Y esa estrategia va a tener que ser metódica y muy reflexiva. Sigo con la cita de Oyarzún, hablando del escepticismo, ¿no? Podrá cobrar más fuerza en él la demolición metódica de las pretensiones del saber dogmático, esto de lo que estuve hablando hasta ahora, ¿no? El escepticismo como demolición metódica del saber dogmático, podrá cobrar entonces más fuerza esto o la administración de la propia vida en medio de un mundo que el cambio continuo torna inasible, o la constante vigilancia de la coerción prejuiciosa del conocimiento en pro de su avance. Dejo esto último, vieron que hay otra vez 3 incisos, ¿no? Dejo esto último para ir, aunque sea un momento, a esta idea de la importancia del punto de vista escéptico en la administración de la propia vida, ¿no? Ligar la adopción de un punto de vista escéptico, el ejercicio del escepticismo, la adquisición de una actitud escéptica, ligar esto al cuidado de sí mismo y al cuidado de los otros, ¿no? Esa es la dimensión más radicalmente ética del escepticismo, ¿no? Esta que tiene que ver con cuidar de uno y cuidar de los otros, bueno, cuando la vida se manifiesta tal cual es, ¿no? Vieron que dice, en medio de un mundo que el cambio continuo torna inasible. Ese, diría yo, es el estado del mundo cuando el mundo nos interesa, ¿no? No algo centrado, no algo definido, sino un movimiento continuo donde las cosas se nos vuelven relativamente inasibles. El dogmatismo pretende detener el movimiento, fijar el movimiento, orientar el movimiento, o más bien negar el movimiento, ¿no? El dogmático sabe cuál es el sentido del mundo y sabe dónde está el centro del mundo. Y su tarea en todo caso es reclamar que nos identifiquemos con eso. Ligada a esta idea que me parece muy, muy productiva del escepticismo como un modo del cuidado de sí mismo, esta mañana cuando estaba leyendo las citas y las escribía un poco, bueno, no sé si se ve, ya pensando en la clase, volviendo a pensar en la clase, recordé otra cita. Esta sí ya es cita de cita de cita, pero es muy hermosa. Y dije, no, la voy a leer, aunque nos distraiga un poco más. En realidad no nos distrae. Pero vamos a darle otra vuelta a la espiral. Es una cita de un escritor francés poco conocido, incluso un escritor francés menor de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, que se llama Rémy de Gourmont. Un escritor menor, pero como suele ocurrir con algunos escritores menores, con una obra dispersa, fragmentaria, pero muy interesante. Tiene un librito de fragmentos, ¿no? Un librito de anotaciones, de apuntes, Rémy de Gourmont, que se llama Pasos en la arena. Está traducido como Pasos en la arena. Y en una de las anotaciones dice esto: tener una sólida reserva de escepticismo, es decir, la facultad de recuperarse en todo momento, de removerse, de hacer frente sucesivamente a las metamorfosis de la vida. La vida es metamorfosis, la vida es cambio, la vida es transformación, y en sentidos no siempre previsibles, no siempre claros, por lo general, ni imprevistos y poco claros. La vida es ambigüedad, la vida es tensión. Respecto de ese movimiento, dice Gourmont,
tener una sólida reserva de escepticismo, ¿no? Contar con una reserva de escepticismo. ¿Para qué? Para conservar la plasticidad del espíritu y de lo que sea, respecto de lo que van a requerir esos cambios, ¿no? La facultad dice de recuperarse, de removerse, de removerse. Vieron que se habla mucho de deconstruirse. Todos los varones tenemos que deconstruirnos. Yo entiendo perfectamente el sentido moral de ese mandato e incluso me identifico con él en la medida que no se vuelva un mandato dogmático. Quiero decir, la conveniencia política, social e ideológica de eso que se llama deconstruirse, me identifico con ella. Pero si se trata de un auténtico ejercicio escéptico, va a ser algo todavía más radical. Quiero decir, yo puedo construirme de mis micromatismos, renunciando a ellos, purificándome de ellos. Los reconozco, los identifico, por ejemplo, en la conversación con alguien, me son señalados, los objetivo y digo, y sí, realmente esto es algo que al otro lo perjudica, no estoy cuidando del otro, y a mí mismo me estoy maltratando. Y entonces me purifico de eso, es una especie de ejercicio ascético. Ahora, la reserva de escepticismo sería un movimiento que duplicaría este y que para mí es fundamental, ¿no? Para que la depuración no se vuelva dogmática, ¿no? Para que yo no me depure en nombre de no sé qué bien, sino porque es realmente conveniente. Y ahí entonces vuelve a meterse el escepticismo como una reserva, ¿no? de plasticidad, como una reserva de vida, como una reserva de vida en tanto metamorfosis. Vuelvo a la cita de Oyarzún, a la primera cita de Oyarzún, ¿no? Siempre hablando del escepticismo, dice, en unos casos será uso, en otros principio, en un tercero tal vez astucia. Pero de cualquier modo hay un punto que no podrá regatearse, es decir, hay algo que no podemos desconocer del escepticismo. El escepticismo es un momento originario e inseparable de la empresa filosófica. La filosofía es desde sus orígenes una empresa escéptica. Después la propia filosofía puede tender al dogmatismo, pero el escepticismo es algo así como el nervio más activo de la empresa filosófica. Vuelvo a la cita, ¿no? El escepticismo es un momento originario e inseparable de la empresa filosófica, al punto que el sello de la búsqueda de la verdad en que ésta consiste, la empresa filosófica, es precisamente el primario diferendo con los saberes putativos que dominan la escena de la conversación humana. Saberes putativos son aquellos saberes que se arrogan saber cuando todavía el saber es algo que está en cuestión y en búsqueda, ¿no? Esos son los saberes, los que antes identificaba como dogmáticos, que dominan la conversación humana. La conversación humana es la cultura es conversación, debate, conflicto, discusión. Los saberes que la dominan son los que se arrogan ya saber lo que es verdad. La filosofía, en su sentido escéptico, es busca de la verdad, ¿no? Creo que se está por cortar. Sí, justo estaba por decirte eso, Alberto. Si querés... me lo avisa ahí arriba, entonces puedo regular mejor. Recomencemos, o sea, vayamos al corte, como diría Mirta Legrand, no sé si lo seguía diciendo, y retomamos el comentario de la cita y enganchamos con la otra. Listo, cierro la sesión y volvemos a entrar. Dale, dale. Engancho entonces con la otra cita. Voy a suponer, dice Oyarzún, que el escepticismo que de hecho profesaba Montaigne es la matriz de una relación entre yo y experiencia, asunto medular en la obra de Montaigne, que tiene su dimensión propia en la escritura. Acá ya nos vamos adentrando en el terreno que más nos interesa, que es el de la práctica de la escritura como ejercicio escéptico. En tanto, la práctica de la escritura busca relacionar
de un modo productivo en términos de saber, yo y experiencia, subjetividad y experiencia, en la escritura. En consecuencia, dice Oyarzún, tiendo a pensar que la escritura podría ser descrita como operación escéptica por excelencia, en la medida en que ejercita la tentativa constante de esta relación entre subjetividad y experiencia. Esa tentativa encuentra su forma en el ensayo. Acá tiramos un centro muy, muy amplio, pero yo espero que muy bien orientado, más o menos bien orientado, a la temática del ensayo, que va a ser la primera forma autobiográfica sobre la que vamos a trabajar después de pasar por este primer momento preliminar más teórico en un sentido convencional. Estoy avanzando mucho sobre eso, ¿no? Lo señalo para que ustedes lo tengan en cuenta y para que en el momento en que caiga al centro, si es posible, estén en un buen lugar para recibirlo, ¿no? Esta idea de que el ensayo es la forma escrituraria en la que se realiza esta tentativa escéptica de tratar de articular subjetividad y experiencia. Vamos a ir viendo que esa articulación es algo extremadamente dificultoso, ¿no? Que se realiza en la escritura, ¿no? Que la operación escéptica precisamente consistiría en eso. La operación teórica para nosotros, ¿no? Que la queremos ensayística. Bien, ahí interrumpo, para no decir que concluyo, este retorno a la cuestión del escepticismo y vuelvo al momento en que había suspendido la exposición en la clase pasada. Lo recompongo un poquito más que nada para refrescarles a ustedes la diferencia que habíamos establecido, ¿no? Por un lado, veníamos trabajando con la idea de que la teoría, en tanto práctica escéptica, es crítica del sentido común. Entonces, habíamos comenzado a trabajar sobre el sentido común asociado al concepto de escritor. Yo había recurrido a Wikipedia, porque en un momento fue lo que tuve a mano y me pareció que me ofrecía lo suficiente. ¿Y qué habíamos encontrado? ¿Qué significación y qué sentido, se acuerdan de esa distinción, qué significación y qué sentido asociado al concepto de escritor? Alguien que puede comunicar a través del lenguaje, podríamos decir distintas formas del lenguaje, la narración, la poesía, el teatro, el ensayo, la autoficción, etcétera, etcétera, pero alguien que puede comunicar a través de formas del lenguaje ideas valiosas para su comunidad. El lenguaje es el medio de comunicar ideas valiosas para la comunidad. Les decía que desde el punto de vista del sentido común, el escritor es una figura artística porque tiene que tener algún tipo de destreza artística para saber y poder comunicar a través del lenguaje, pero es fundamentalmente una figura moral, una figura en la que su costado moral domina sobre el artístico. Hay una fórmula que condensa muy bien esta implicación entre moral y estética en la figura del escritor según el sentido común y según el clasicismo, ¿no? Es la idea de que escribir bien es hacer el bien, ¿no? Es la fórmula matriz de la idea de bellas letras, de la que yo les decía, nunca nos terminamos de separar, ni creo que podamos separarnos. Eso siempre se está metiendo y entonces la reserva de escepticismo es conveniente para señalar la necesidad de darle a lo estético su importancia por encima de la moral. Cuando hoy volvía a anotar este sentido común del concepto de escritor, esta estofa, digamos, eminentemente moral de la figura convencional y clásica de escritor,
sí me parecía un fenómeno muy revelador, ¿no? Los escritores son premiados por la sociedad por el hecho de ser escritores, ¿no? El año pasado estuvo aquí en Rosario Patricio Prom, que es un crédito local, es un escritor rosarino que en algún momento se fue a vivir a España y le ha ido muy bien, ha hecho una muy buena carrera literaria. Y el año pasado regresó a la ciudad y no me acuerdo cómo se llama esa película, que es mala, es muy mala. Bueno, la del escritor argentino que gana el premio Nobel y vuelve a su pueblo, es malísima. Bueno, por lo menos a mí me pareció malísima. Pero bueno, se produjo una escena de ese tipo y el Consejo Municipal lo nombró ciudadano ilustre. Qué curioso, ¿no? Escritor que es nombrado ciudadano ilustre por el hecho de ser un escritor que más o menos ha triunfado, ¿no? No todos los escritores rosarinos que se fueron a vivir a España y vuelven son nombrados ciudadanos ilustres. El mismo día en el que Prom recibió esta distinción del Consejo Municipal, en una entrevista que no recuerdo en qué medio, que la dio no recuerdo qué medio, él decía que la ficción fundamentalmente vale porque es un ejercicio del contrapoder. Y es muy interesante que en el mismo día en el que los poderes municipales lo premiaban a Prom por ser escritor, él reivindicaba la potencia de la escritura como ejercicio de contrapoder. Señalo esa contradicción precisamente por espíritu escéptico, no para menoscabar de ninguna manera la figura de Prom, porque la figura de Prom en ese contexto encarna una contradicción que es constitutiva a la literatura moderna. Viene de la moral y siempre puede ser de vuelta a la moral, ¿no? Esta pretensión de que la ficción sea un ejercicio de contrapoder, que seguramente es auténtica en Prom, aparece encorsetada, ¿no?, por esta distinción del poder municipal. Bien, vuelvo al punto de vista que nosotros, insisto, señalo esto por espíritu de escepticismo, ¿no? Es decir, qué contradictorio, ¿no? Que el tipo diga esto y la cultura le responda de este modo, lo premie por eso. Obviamente eso podría correr el riesgo de neutralizar cualquier potencia de contrapoder, o tal vez no. Y ahí se abre un campo de reflexión, y es muy interesante, porque tiene que ver con el poder de la literatura, con la potencia de la literatura, si es que tiene alguno, además de volvernos personas prestigiosas en términos culturales, a unos más que otros. Ahí hay un campo y se abre, yo diría, a partir de adoptar una estrategia escéptica. Uno de los modos de ejercer la crítica de sentido común es a través de la enunciación paradójica. Entonces yo les había propuesto, ¿se acuerdan la anécdota de Doctorow, que no pudo escribir la nota para la hija, y descubrió que escribir para un escritor era extremadamente difícil? Propiciado por esa anécdota, entonces yo les había propuesto una definición paradójica, escéptica, del escritor. La recuerdo así de memoria, ¿no? La recordé, digo, hoy cuando volví a anotarla. Escritor es quien no sabe por anticipado si podrá escribir las experiencias que desea escribir. Es quien duda sobre la posibilidad de hacerlo. El escepticismo es un componente inherente a la escritura literaria, pensada desde este sentido. Por supuesto que hay otros modos de pensar la literatura, la teoría, por supuesto. Muy diferentes, antagónicos a veces. Precisamente como nos reclamamos escépticos, le damos un valor relativo. Esto es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué nos interesa? Y porque nos ha parecido que era lo más eficaz para plantear ciertas cuestiones, que hay otras perspectivas que no permiten plantearlas. Porque nos ha parecido nuestra práctica crítica de investigación que la alentaba, que la volvía más productiva y más perspicaz y más placentera. Pero bueno, hay otros
profesores y investigadores y críticos que adoptan otras perspectivas y afirman otras cosas. Entonces, desde este punto de vista, digo este punto de vista y no sabría dónde señalarlo, desde el punto de vista en el que nos situamos y que tratamos de sostener, aparece entonces esta definición paradójica, ¿no? De el escritor como alguien que, en tanto escritor, duda y no puede menos que dudar acerca de la posibilidad de escribir. Y del poder escribir, no en general, sino lo que desea escribir, ¿no? Cierta experiencia amorosa. ¿Cuál es el fantasma que le va a aparecer inmediatamente a un escritor si ese deseo se le impone? Hacer literatura, el temor a hacer literatura romántica, hacer literatura cursi, hacer literatura amorosa en algunos de los sentidos en que eso ya está definido, ¿no? Cualquier experiencia amorosa para quien la vive es intransferible por definición, es radicalmente intransferible. Y entonces es algo para lo que todavía no hay una forma, y la búsqueda de esa forma es lo que mueve al escritor. La duda acerca de si la encontrará o no también lo mueve, ¿no? Esa entonces es la figura paradójica de escritor que yo les había propuesto para cuestionar el sentido común acerca del escritor. ¿Hay algún problema con algún micrófono? Se desacató. Bueno, ahí se normalizó. Bueno, vuelvo a decirles algo que tendría que haberlo dicho al comienzo y perdón, me olvidé. Que me pueden interrumpir con este recurso de la levantada de mano en el momento que quieran, y preferentemente yo prefiero que si lo hacen verlo para que tenga un poco de más cuerpo la interlocución. Ahora, por un efecto de la plataforma, estoy viendo varias fotos, y bueno, porque es algo. Capaz que la persona de la foto, siempre estoy con la fantasía de la huida, capaz que la persona detrás de la foto no está más, pero las fotos están. Entonces yo le hablo a las fotos, no solo le hablo. Y las fotos se muestran interesadas, transmiten interés. Voy a recurrir a Barthes, voy a recurrir a dos momentos de un ensayo de Barthes, que es Crítica y Verdad, que es un ensayo central en la obra de Barthes, yo diría un ensayo de lectura obligatoria para cualquier aprendiz de crítico, incluso si después no va a seguir por un camino bartesiano, incluso si después va a desentenderse de ese camino, incluso si después lo va a rechazar, creo que es un muy buen momento de aprendizaje pasar por la lectura de Crítica y Verdad, ¿no? En Crítica y Verdad, varias veces Barthes define, precisa la significación del concepto de escritor. ¿Por qué lo hace? Y ahí se abre la pregunta por el sentido. ¿Por qué lo hace? Lo debe hacer por varios motivos. Yo ahora señalaría dos. Uno primero es para introducir cierta idea de lo que es la literatura en la reflexión teórica, ¿no? El modo en que él va a definir escritor está ya introduciendo en la definición esta idea, que es la que yo he hecho ya aparecer varias veces en la clase, de la literatura como una búsqueda contradictoria, como una búsqueda paradójica, como una búsqueda tensionada, como una búsqueda escéptica, donde puede haber impulsos comunicativos, pero están acechados o potenciados por el escepticismo propio de quien sabe que difícilmente puede escribir lo que desea escribir. El otro sentido igualmente importante para nosotros del modo en que Barthes conceptualiza al escritor
tiene que ver con que Barthes mismo, en tanto crítico, quiere pensarse como escritor. Entonces, por ejemplo, no va a poder dar una definición clásica, o en todo caso, rápidamente va a advertir que si adopta una definición clásica, el escritor comunica ideas valiosas para la comunidad. ¿Qué puede ser un crítico en relación a un escritor? Y una especie de apóstol, de portavoz, el que dice, fíjense qué ideas valiosas que tiene para contarnos. Es triste esa figura de crítico, ¿no? Es parasitaria. Bueno, entonces Barthes está pensando en otra posibilidad de crítico, que tenga con la literatura una relación mucho más activa que la del propagandista de los éxitos comunicacionales de los escritores. Por ahí hay que pensar el sentido de las definiciones que Barthes propone de escritor en Crítica y Verdad. Voy a la primera. Estas citas las habíamos proyectado anticipadamente, fallidamente en la clase anterior, y después les llegaron también por mail. Se pueden ir armando una especie de cuaderno de citas. Bueno, no es mala idea. No, lo dije, qué sé yo, con un espíritu un poco juguetón, y después pensé, siempre son muy interesantes los cuadernos de citas. Quiero decir, es uno de los modos, ¿no?, de ejercer la crítica. Uno va dejando ahí un testimonio de lo que leyó, de lo que recortó, de lo que valoró, de lo que segmentó. Eso se va ligando con las otras citas, y eso va armando algo, que a veces uno lo tiene claro y a veces no. Ese movimiento lo va llevando. Primera cita, dice Barthes: el escritor no puede definirse en términos del papel que desempeña o de valor. Es decir, desplacemos los valores clásicos, ¿no? El papel social, cultural que desempeña no define al escritor. No lo define tampoco los valores morales que le podamos atribuir. Claramente, en el comienzo de la definición, lo que se indica es, nos desplazamos del punto de vista del sentido común, que es moral y que es clásico. ¿Cómo lo definiríamos al escritor? Dice Barthes, únicamente por cierta conciencia de habla. Y ahí las bastardillas, ¿no?, son del propio Barthes, que recurría mucho a la bastardilla como procedimiento propio de la escritura. Yo introduzco unos corchetes, intervengo ahí la cita con un propósito pedagógico. Cuando Barthes dice conciencia del habla, yo aclaro de lo que implica usar y dejarse usar por los discursos. Conciencia del habla no es una conciencia meramente lingüística o estilística del habla, sino que es una conciencia sobre todo pragmática. Es decir, el lenguaje está habitado por fuerzas, por distintos tipos de fuerzas, y el escritor es aquel que tiene conciencia de ese juego de fuerzas que implica hablar, escribir. ¿De qué tipo de fuerzas se ponen en juego por el hecho de hablar o escribir? Sigo con la cita. Es escritor aquel para quien el lenguaje crea un problema, que siente su profundidad, no su instrumentalidad o su belleza. Ya sabemos que instrumentalidad y belleza son los valores clásicos, son los valores que el sentido común recicla y no va a soltar nunca, ¿no? La literatura sirve para otra cosa más que para hacer literatura, y esa otra cosa tiene un alcance moral edificante, y eso se logra a través de la belleza. Por supuesto que después se abrirán enormes discusiones acerca de qué es o no bello, pero en tanto no se cuestione la idea de instrumentalidad, cualquier cuestionamiento de la idea de belleza se va a quedar corto. Barthes dice, el escritor es aquel que experimenta el carácter problemático del lenguaje. Para el escritor, los remito porque es lo que tenemos a mano, a la anécdota de Doctorow, el lenguaje le representa un problema. Quiero escribir la nota perfecta, pero tengo que hacerla a través
del lenguaje. Y bueno, no la pudo hacer. En las circunstancias en las que tuvo que hacerla, no las pudo hacer. Había un problema de tono, les decía el otro día, ¿no? Escribía una frase y decía, esto no suena como yo querría. Escribía otra, todas tenían un valor referencial apropiado, cualquiera servía para comunicar lo que se pretendía comunicar. Pero ninguna sirvió para esa otra cosa que estaba buscando Doctorow, y que no tenía que ver ni con la instrumentalidad ni con la belleza. Cuando él dice la nota perfecta, no era la nota bella. Seguramente era la nota en la que él imaginaba que iba a tocar, de algún modo, a la maestra de su hija, afectarla a través del lenguaje de cierta manera, ¿no? Relean la cita, que hay un momento muy lindo cuando él dice, no sé si la traje, a ver si, creo que sí, una digresión, ¿no? Cuando cuenta que la hija le trae el anotador. Dice, me dio un anotador y un lápiz. Ya de niña era muy precavida. Es preciosa en el medio de la anécdota, es preciosa esa anotación, ¿no? Esa resonancia del amor del padre por la hija, ¿no? O sea, de pequeña era muy precavida. No agrega nada, quiero decir, a la información. Abre como otra perspectiva, ¿no? Inventa a la hija como personaje. Si uno toma esa pista, en la lectura crítica de la anécdota, dice, y claro, ¿cómo no va a querer afectar a la maestra de su hija? ¿No? Es una cuestión de amor, ¿no? La que está en juego. Yo diría que en última instancia, para el escritor, siempre hay una cuestión de amor en juego, ¿no? Y por eso el lenguaje se le vuelve siempre problemático. Dice Barthes, ¿no? Escritor es aquel para quien el lenguaje crea un problema que siente su profundidad. Y ahí yo medio que lo corrijo con el corchete que agrego, ¿no? Yo digo, escritor es el que siente la ambigüedad, el carácter paradójico del lenguaje, no su profundidad. Profundidad es un término que se le ocurrió a Barthes y quería referir al carácter problemático, posiblemente ambiguo, heterogéneo del lenguaje. Lo que pasa es que, bueno, no me quiero detener ahora mucho en esto, porque, bueno, para seguir avanzando, pero bueno, ahí hay que hacer una intervención escéptica, ¿no? Porque en el lenguaje nunca se trata de cuán profundo es un enunciado, sino de otra cosa, de qué fuerza tiene, ¿no? Cuando uno dice que profundiza en la significación de algo, lo que hace es deslizarse por el lenguaje, va de una significación a otra, ¿no? La idea de profundidad es una idea también propia del sentido común, de la que hay que tratar de desprenderse, para pensar el lenguaje, y lo que hace el lenguaje, y lo que hacemos con el lenguaje, que es casi todo, Entonces yo sustituyo profundidad por ambigüedad y por carácter paradójico. Entre otros lugares, lo paradójico del lenguaje pasa por el hecho de que sea un medio indócil, ¿no? De que se lo quiera hacer algo y resulta que hace otra cosa. Y esa otra cosa que hace, a veces uno no la advierte si no interviene otro. O a veces la advierte como Doctorow, pero no sabe qué hacer, ¿no? Y el lenguaje se le reveló, y el lenguaje propició la catástrofe. Eso que se supone que es el instrumento, ¿no? Eso de lo que supuestamente nos apropiamos para hacer algo. Resulta que antes se apropió de nosotros, de modos que a veces desconocemos. Ligado a esta idea del escritor como aquel que sostiene un vínculo problemático, paradójico, ambiguo con el lenguaje, aparecen otros imaginarios de la figura del escritor muy, muy diferentes a los del escritor como funcionario cultural que cumple un rol, ¿no?, edificante. Desde este punto de vista, el que establece la cita de Barthes, el escritor es un sujeto anómalo. No es ningún modelo de nada, al contrario, es un sujeto anómalo. Es lo que transmite muy elocuentemente la cita de Doctorow, ¿no?
En la cita de Doctor Row es un personaje cómico, es un tarado, es el que en el medio de una situación práctica queda entrampado en un deseo completamente extemporáneo y no puede resolver la situación práctica, y ese otro deseo tampoco lo lleva a ningún lugar. Por supuesto que después viene la apropiación de la escena, la escritura de la escena, y ahí el escritor ejerce su fuerza, ¿no? Pero lo vemos no como una especie, digamos, no como un sujeto premiable, sino como un sujeto curioso, un sujeto raro, ¿no? Más o menos en esta dirección hay un ensayo de Juan José Saer, no estoy seguro cuál es, pero no importa, es una referencia casual, en el que hablando del trabajo propio del escritor, ¿no? que es un trabajo raro, ¿no? Porque es un trabajo con lo ambiguo, con lo paradójico. Quiero decir, llamarlo trabajo es también un modo de reducirlo, es trabajo y es juego al mismo tiempo, es fiesta y es condena, todas esas cosas que suelen decir los escritores y son interesantes para apropiárnosla teóricamente. En ese ensayo, que no recuerdo cuál es, Saer dice, visto de cerca, el escritor se parece a un jugador o a un vicioso. Es decir, a un sujeto compulsivo, un sujeto movido por una compulsión, por una obcecación, que bueno, a veces tiene resoluciones venturosas y a veces no, ¿no? Pero es hacia ese carácter anómalo, resistente a la captura moral a lo que apunta Saer. Voy a la otra cita de Barthes, ¿no? Escribir, en el sentido, agrego yo, en el sentido literario del término, es ese escribir el que nos interesa, no consiste en establecer una relación fácil con un término medio de todos los lectores posibles. Consiste en establecer una relación difícil, yo ahí intervengo y pongo crítica en este sentido escéptico en el que venimos caracterizando a la crítica, establecer una relación crítica con nuestro propio lenguaje. Esta relación crítica con el propio lenguaje, y ya no una relación instrumental, se establece en tanto hay un deseo de literatura, en tanto hay un deseo en Doctor Row de escribir la nota perfecta, en tanto hay un deseo en Saer de narrar la percepción, en tanto hubo en Roberto Arlt, autor de Esther Primavera, un deseo de narrar lo exorbitante del enamoramiento. En tanto hay ese deseo, en tanto ese deseo atraviesa la subjetividad del escritor, la relación con el lenguaje se le vuelve difícil, se le vuelve crítica. La búsqueda, la idea de un escritor que quisiese a través del lenguaje establecer una relación apropiada, adecuada, con un término medio de los lectores, es una idea de escritor ligada al sentido común, de la que Barthes se desembarazó llamando a ese escritor escribiente, o en otras ocasiones intelectual, ¿no? El intelectual es el que cree que tiene muchas ideas muy valiosas y quiere comunicarlas. Y quiere comunicarlas a la audiencia más amplia posible. Y entonces, bueno, va a instrumentar los artificios verbales, vamos a suponer que es un intelectual con estilo, que es un intelectual con capacidad argumentativa, pero todo eso lo va a instrumentar en función de ese efecto retórico de persuasión de una audiencia amplia, ¿no? Desde este punto de vista, el escritor escribe para responder a ese deseo que lo mueve. Después, si eso va a impactar o no sobre una audiencia amplia o sobre cuatro, no lo sabe, no lo sabe. No puede saberlo. Y bueno, ocurre que a veces la audiencia es muy restringida y a veces la audiencia es enorme y bueno, pueden ocurrir cualquiera de las dos cosas. Para
darle todavía un poco más de espesor y de riqueza y de complejidad a la significación y al sentido del concepto de escritor con el que vamos a trabajar durante todo el curso, yo quería recurrir a 3 citas de un ensayo de Maurice Blanchot, en el que Blanchot habla del lenguaje en general. Blanchot habla del lenguaje en general desde el punto de vista del escritor que es. Es decir, Blanchot es quien tiene lo que Barthes llama una conciencia del lenguaje. Estas cosas que vamos a leer tan lúcidas que Blanchot dice sobre el lenguaje, podríamos decir que son cosas que aprendió en el ejercicio de la literatura, que aprendió en tanto escritor, ¿no? Esta perspectiva diferente a la del sentido común, que supone que el lenguaje es un medio para comunicarnos, que supone que el lenguaje nos funda como sujetos y funda al otro hacia el que nos dirigimos, que el lenguaje nos permite, a través de la comunicación, armar mundos más o menos estables. La crítica escéptica de todos estos valores los enuncia Blanchot en tanto escritor. Quedan 6 minutos. Voy a la primera cita. Esto seguramente resulte complejo, seguramente queden tantas cuestiones abiertas como cuestiones situadas. No puede ser de otro modo. No puede ser de otro modo porque estamos reflexionando sobre el lenguaje, estamos extrañándonos del lenguaje, que es lo más familiar de lo que disponemos, ¿no? Entonces es lógico que la comprensión se obstaculice. ¿A qué aspiro yo? A que ustedes sepan que esta problemática existe, a que la valoren, a que entiendan que acá hay en juego algo muy importante, que no se está diciendo cualquier cosa de cualquier otra, sino que se está interrogando a lo que nos constituye y a lo que constituye nuestra relación con los otros y nuestro modo de pensar mundos y de pensarlo todo. Tal vez no lo comprendan fragmentariamente, pero tal vez, si el interés que esto tiene se manifieste, después van a volver con ese movimiento espiralado propio de los aprendizajes. Por alguna razón que desconozco, en mi formación, bastante tempranamente, yo escribí de una manera un poco dogmática estas ideas raras sobre el lenguaje. No sé bien por qué, realmente no sé bien por qué. Pero me desprendí bastante rápido de ese otro sentido común clásico. Me aferré a esto, pero no tenía ni idea, no lo entendía. Incluso durante muchos años lo enseñé sin entenderlo demasiado. Pero bueno, la espiral me fue persuadiendo de que estaba siempre no circundando, sino desplazándome alrededor de algo verdadero, que valía la pena insistir, ¿no? Y que no tenía que perder el vínculo con eso. Y no sé, después de 10 años, en un momento dije, me parece que lo entiendo, lo voy a seguir enseñando ya más tranquilo, porque incluso si me preguntan, creo que lo entiendo y lo voy a poder explicar. Hasta que aparezca una de esas preguntas del millón, que suelen ser muy simples, ¿no? Que suelen ser hijas de la curiosidad y la perplejidad, no del ingenio, y entonces a lo mejor se revela que no lo comprendo tanto como creía. 3 minutos, ¿qué cruce este relojito? Claro, cuando da bien es bárbaro, cuando te dice 7, vos si entro a la primera cita. Me da 3, ¿qué hago? Si entro a la cita, bueno, la leo la cita. La primera, ¿no? El ensayo en cuestión se llama Investigaciones sobre el lenguaje. Es un ensayo de Blanchot que está incluido en el libro Falsos Pasos. Dice Blanchot en esta primera cita: el poder del lenguaje consiste en introducir en el mundo de las necesidades el de lo universal, la norma universal. El discurso no está destinado a expresar lo individual, la sensación, sino que su papel es atraerme, lo desee o no, hacia lo general de la conciencia lógica. Fíjense qué definición extraordinariamente
física, ¿no?, del lenguaje. El lenguaje nos atrae, nos mete, el lenguaje violenta. El lenguaje es una fuerza que actúa sobre cuerpos, ¿no? Una fuerza incorporal que actúa sobre cuerpos. Esa versión microfísica del lenguaje, muy diferente, por supuesto, a la de la lógica y a la de la lingüística, es la que nos puede proveer un escritor, ¿no? Alguien que se mueve entre esas fuerzas. Vamos al tercer bloque de nuestro programa. Bien, ahí cierro la sesión y volvemos a entrar. Vuelvo entonces a la primera cita de investigaciones sobre el lenguaje, el ensayo de Blanchot, ¿no? Dice Blanchot, el poder del lenguaje consiste en introducir en el mundo de las necesidades el de lo universal. El mundo de las necesidades, ahí tiro otro centro interesante para las próximas clases. El mundo de las necesidades es el de lo que nosotros vamos a llamar las inclinaciones íntimas, ¿no? El mundo de la sensibilidad, de aquello que nos mueve a hablar, a escribir y a través del lenguaje y la escritura establecer relaciones, y crear mundos, etcétera, etcétera, ¿no? El poder, yo diría, aniquilador o reductor del lenguaje, no el poder de comunicación, o en todo caso en la comunicación hay mucho de aniquilación y de reducción. El poder aniquilador, reductor del lenguaje consiste en introducir en el mundo de las necesidades o inclinaciones íntimas, que es un mundo de lo intransferible por definición y de lo desconocido por definición, porque yo sé por qué hago las cosas, quiero decir, sé que hago las cosas que hago, pero hay algunas cosas que no sé por qué las hago. Y ese es el mundo de las necesidades y de las inclinaciones íntimas, ¿no? El de lo que me mueve a hacer lo que acostumbro a hacer, o lo que no puedo dejar de hacer, o de lo que querría y sin embargo no puedo hacer. Eso lo pueden proyectar en cualquier campo, nosotros lo estamos pensando para el de la escritura, ¿no? En este mundo de las inclinaciones singulares, íntimas, el lenguaje introduce la norma de lo individual, del universal, perdón, del universal. Esa introducción es violenta. El lenguaje violenta a la existencia para introducir la norma del universal, ¿no? El lenguaje me puede dar la significación de cualquier experiencia, ¿no? Por ejemplo, si pienso en Esther Primavera de Roberto Arlt, que es un relato, se lo recomiendo, un relato hermosísimo, hermosísimo, de Arlt. Un preso está en la cárcel y recuerda a su amada, y esa amada se llama Esther Primavera, un nombre absolutamente cursi ya en el momento en que Arlt escribe, ¿no? Uno de los, podríamos decir, de los códigos del relato es la cursilería, como una de las posibilidades de contar lo amoroso. Pero hay una circunstancia feroz en lo que este preso recuerda, que es que destruyó la relación con Esther Primavera, no se sabe por qué. Pero lo que el lector parece entender es que gracias o porque destruyó esa relación, y destruyó en un sentido abyecto, que la puede seguir amando en su nombre a Esther Primavera, ¿no? Hay una frase hermosa, el relato no la recuerdo, pero es, digo Esther Primavera, y es como que se aparece un mundo, ¿no? Eso que pasa cuando uno está enamorado, se abre otro mundo en el mundo, ¿no? Pero esa apertura amorosa a otro mundo en Esther Primavera aparece ligada a la destrucción abyecta de la relación amorosa y a la humillación de la amada, como en El Jorobadito, como en Los Siete Locos. Es bastante perturbador el imaginario amoroso de Arlt. Bueno, lo que llamamos imaginario amoroso está recorrido por impulsos, ¿no? Por impulsos amorosos. El lenguaje de la crítica, me puede dar la significación de eso. Yo la estoy comentando, se lo puedo contar. ¿Cuál es el sentido? Y es bastante más enigmático, es bastante más misterioso. Y hay que dejarse atraer por algo de ese relato
para empezar a dialogar con ese sentido. Pero el lenguaje me permitió asir la significación. Me permitió decir, qué raro esto, ¿no? Y qué raro que esto se repita tanto en la literatura de arte. Entonces insisto con este carácter violento, ¿no?, del lenguaje respecto de la existencia, que me da la significación, pero aniquila la individualidad, porque la introduce en la norma de lo universal. Escribir literatura en el sentido bartesiano sobre el que venimos trabajando, escribir literatura implica resistir a estos poderes reductores y aniquiladores del lenguaje, ¿no? Se escribe literatura tratando de manifestar en el lenguaje un deseo para resistir a esta aniquilación de lo individual que opera el lenguaje. Esta aniquilación que el lenguaje opera respecto de lo individual, piénsenla en términos físicos, no morales, no está ni bien ni mal, es la condición del lenguaje. Es la condición de que yo pueda dar una clase, la condición de que ustedes puedan hacer cualquier tipo de interacción. Lo que esta perspectiva escéptica nos advierte es que el lenguaje funda la subjetividad y la intersubjetividad y todo, pero él mismo carece de fundamento, porque lo que lo funda en unos términos tan generales que de nada en particular pueden decir nada. Es la condición para que el lenguaje funcione, ¿no? Si fantaseásemos con un lenguaje que dijese lo particular, no podríamos aprenderlo, no podríamos usarlo, ¿no? Sería algo que acompañaría a la existencia copresente, ¿no? No, el lenguaje es posible precisamente porque se separa de la existencia, le da significación, pero la anula en tanto existencia individual. Esa es podríamos decir, la gracia y la desgracia originaria del lenguaje. Y no está ni bien ni mal, ¿no? En eso vivimos, con eso vivimos y nos la arreglamos como podemos. Y algunos hacen obra a partir de eso, y a eso los llamamos escritores, ¿no? Los que hacen obra a partir de esa gracia y esa desgracia, ¿no?, que es el vínculo entre el lenguaje y la experiencia. Voy a la segunda cita. Es preciso que el lenguaje renuncie a ser simultáneamente expresión de la certeza sensible y de lo universal. Las certezas sensibles son estas certidumbres inmediatas que tenemos cuando algo nos afecta, ¿no? Yo no necesito me quedé en suspenso porque elegí 2 o 3 ejemplos y ninguno, no sé, no estaba claro dónde me llevaba ninguno. Retomo mejor, a ver si le doy si lo encamino mejor. La certeza sensible es la certeza, yo decía la convicción sin fundamentos de ningún tipo, de que algo me afecta, ¿no? El odio, el amor, la simpatía, la antipatía, antes de que el lenguaje la justifique o la fundamente, ¿no? Cuando ya se han afirmado en mí y ya me han movido a algo, ¿no? Vieron cuando yo les decía, realmente no sé por qué me incliné hacia esta idea del lenguaje, por qué quise rápidamente renunciar a la idea de comunicación. Siento que soy una persona que busca mucho la comunicación. Bueno, no sé, ahí hubo evidentemente algunas inclinaciones, se pusieron en juego, algo sentí respecto de esto. A lo mejor los puros novismos, a lo mejor dije, qué raro esto, qué distinto, qué difícil. Quiero identificarme con esto para hacerme interesante. No sé, después me metió en una búsqueda de saber y bueno, me llevó a dar clases sobre esto, pero no sé, ahí hay algo, y nunca se sabe, ¿no?, en lo que se desencadena, qué fue lo que se desencadenó.
Y el lenguaje, cuando llega después a explicar y a justificar, nos va a dar una versión en términos generales. Me parece que lo que me pasó a mí es lo que acostumbra pasarle a los chicos tímidos, miopes, no sé, invento cualquier cosa. Pero digo, el lenguaje funciona así, ¿no? Explica, justifica, reduce, vuelve relato lo que fue una experiencia misteriosa. Sobre esta diferencia vamos a trabajar muchísimo. Iba a ser supuestamente el tema de hoy, pero yo ya sabía que no, ¿no? Experiencia y autofiguración, experiencia y relato. Ahí hay otra tensión que a nosotros nos importa muchísimo. La verdad del discurso, que no es la de la vida, que no es la de los afectos, que no es la de las necesidades íntimas, la del discurso, la del funcionamiento discursivo del lenguaje, la verdad del discurso no deriva del hecho de que traduciría una impresión, perdón, estoy leyendo mal, la verdad del discurso no deriva del hecho de que traduciría una impresión que no es de su misma naturaleza, esa es la idea de comunicación, deriva del orden que introduce, insisto, violentamente en las impresiones de la sensibilidad, ¿no? La verdad del discurso no es la verdad de la existencia. La verdad del discurso responde al orden lógico de las significaciones. La verdad de la existencia es lo que se busca si uno se siente inquietado o interesado o movido. A veces no se la busca y se aceptan las significaciones que vienen dadas de algún lado. Y voy a la última cita, que es de las que más vamos a aprovechar, porque va al corazón de las escrituras autobiográficas, en la que Blanchot dice lo siguiente, ¿no? El destino del lenguaje es formular no lo que el hombre posee de más íntimamente individual, no lo íntimo, lo propio, la sensibilidad, sino lo más íntimamente impersonal, lo más semejante a los demás, ¿no? Desde la constitución de la subjetividad, a través del pronombre yo, que nos permite que nos constituyamos como sujetos precisamente porque está vacío, porque no tiene ninguna significación más que el que habla, a partir de ahí, ¿no? Toda la máquina de significación que va construyendo una idea de subjetividad para cada uno, trabaja con generalidades, ¿no? ¿Qué soy yo? Y soy un señor de 60 años, no tengo ni idea qué quiere decir eso. Ahora, gracias a la maldita cuarentena, me he enterado que soy un adulto mayor. Yo creía que todavía estaba en carrera hacia no sé qué. Ahora de pronto, en cualquier momento, van a caer leyes que van a ponerme en mi lugar. Soy profesor. Sí, bueno, pero ¿en qué sentido? Porque hay muchos profesores de literatura y, bueno, lo que sea. Si entro en ese juego de la búsqueda de la identidad, juego que no le recomiendo, en fin, hay circunstancias en las que es un juego muy, muy oportuno y necesario. Hay otras en que no se lo recomiendo a nadie porque es un deslizamiento infinito y porque además no hace falta saber quién uno es para actuar. Me volví un poco filosófico, psicoanalítico, pero bueno, no creo que lo que dije es correcto. El lenguaje entonces, dice Blanchot, leyendo a Brice Parain, solo puede decir de mí mismo lo más semejante a los demás. Es decir, que al hablar de mí mismo, al contar mi vida, vamos al tema de nuestro curso, cómo los escritores cuentan su vida a través de distintas formas, al contar la propia vida, el lenguaje me pone fuera de mí mismo, ¿no? Me distancia de mí mismo, me vuelve semejante a cualquier otro. Es decir, que por el lenguaje puedo hablar de mí mismo, pero a condición de perderme, de disfrazarme, de enmascararme, de desconocerme, a veces de formas que advierto y a veces de formas que no advierto. Nosotros vamos a trabajar mucho críticamente en la lectura de ese intervalo entre lo que un escritor cree que hace cuando cuenta su vida y esas otras cosas que ocurren a espalda de lo que él cree.
por el hecho de que las tiene que contar en el lenguaje, ¿no? No puede presentar sus vivencias sensibles, sino que tiene que transformarlas o en relato, si es una novela autobiográfica, o en registro, si es un diario, o en especulación, si es un ensayo, ¿no? Pero esas vivencias propias, insisto, intransferibles, en tanto solo las vivió él, no van a encontrar un modo de que el lenguaje las represente. El lenguaje solo representa lenguaje, ¿no? El lenguaje vuelve a ser presente lenguaje. Si yo digo que tal cosa representa tal otra, lo que estoy haciendo es un ejercicio metalingüístico de conectar un enunciado con otro, ¿no? El tema que nos interesa es, pero ¿y cómo hacer presente la experiencia sensible? ¿Cómo hacer presente el amor, el odio, el gusto, el disgusto, el asco, la pasión, no sé, lo que sea en términos de afecto? ¿Cómo hacerlos presentes en el lenguaje? Si el lenguaje solo me va a dar la significación, ¿no? El deseo de los escritores tiene que ver con eso. Y bueno, con esto voy a terminar. Siempre con esa idea del cierre circunstancial, de la interrupción, voy a terminar con 2 citas más de diarios de escritores, donde aparece una reflexión o aparecen huellas de esta problemática que define al concepto, estas problemáticas, la de la antinomia entre lenguaje y experiencia, la del carácter paradójico o ambiguo del lenguaje, donde aparecen estas problemáticas que definen para nosotros al concepto de escritor. Fui a buscar a diarios de escritores y acá tiro otro centro hacia otra forma, sobre la que vamos a trabajar mucho, que son los diarios de escritores. Una de las características propias, no del diario íntimo en general, sino del diario de escritor, del diario íntimo, cuando lo lleva un escritor, es que casi siempre aparecen reflexiones sobre el acto de llevar un diario y sobre las dificultades que implica para un escritor llevar un diario, ¿no? Parafraseando a Doctorro, podríamos decir, para un escritor, llevar un diario, que es lo más fácil que hay, para un escritor es inmensamente difícil. Porque registrar lo cotidiano sin que se transforme en algo muerto, pudiendo contar para hacerlo nada más que con el lenguaje, es algo muy difícil. Es algo muy difícil. Y no es raro que el escritor, incluso cuando escribe su diario, que no lo piensa como parte de la obra, quiera escribir lo único, quiera escribir lo intransferible. Entonces, este tipo de digresiones, de reflexiones, son muy, muy habituales, características y definitorias del diario de escritor. Voy a una primera cita del diario de Alejandra Pizarnik. Había armado 2 páginas de citas porque hay citas maravillosas sobre esto en muchísimos diarios. En el de Pizarnik mismo después me di cuenta y digo, no voy a poder. Me agarró como el vértigo de la cita, del recorte. Pero bueno, esta es buenísima, esta es buenísima. Viernes 11 de mayo de 1962. Deseo de escriturarme, de hacer letra impresa de mi vida. Fíjense el neologismo, escriturarme, ¿no? El neologismo es una trampa que el escritor le hace al lenguaje para hacerle decir algo que el lenguaje no puede decir, que es precisamente la circunstancia intransferible, ¿no? Escriturarme en el sentido de escribirme a mí misma, sorteando la representación, no representarme a mí misma a través del lenguaje, sino escribirme a mí misma. ¿Qué sería eso, no? Es un misterio, pero el deseo está, ¿no? El deseo de una presentación inmediata de sí mismo en el lenguaje, no de autofiguraciones, no de autorrepresentaciones, ¿no? Que el cuerpo pase al lenguaje, de algún modo. El neologismo es un modo, de un alcance, yo diría, relativamente corto, pero es un modo.
hacer letra impresa de mi vida, transmutar la vida en obra, el proyecto, digamos, de gran parte de la literatura moderna, ¿no? Del dandismo en adelante aparece ese proyecto. Cómo transformar la propia vida en obra. No de contar el relato de la propia vida, sino que la propia vida sea obra, que haya una continuidad entre vida y obra. Otro misterio. En principio no sabemos de qué estamos hablando. Parece algo bastante misterioso, equívoco. Instantes en que tengo ganas de escribir que me vuelvo impotente, ¿no? La impotencia está ligada a esto que decíamos, ¿no? Al principio, ¿no? El saber por anticipado que escriturarse no va a ser posible, o que tal vez no sea posible. Y eso entonces desencadena un profundo sentimiento de impotencia. Ahora viene lo mejor. Digo escribir por no decir bailar o cantar, si se pudieran hacer esas dos cosas por escrito, ¿no? Transmutar la vida en obra sería algo así como bailar o cantar en el lenguaje. No decir que bailo o canto, no contar que bailo o canto. Volver al lenguaje un medio en el que se pueda cantar o bailar, o gritar, o jadear, o gemir. Cualquiera de esas intensidades afectivas que se apoderan de la voz y que el lenguaje no recoge, no las recoge más que describiéndolas, ¿no? Yo escucho un grito y siento obviamente una afección sensible. Si hago la transcripción digo, alguien gritó y el otro se conmovió, ¿no? Pero vamos a suponer que fue un grito muy raro. Casi cualquier grito lo es, pero bueno, hay gritos que son particularmente raros. Fue de dolor, fue de goce, buscaba respuesta, fue porque sí, el que gritaba. Bueno, esa cosa rara que abre en el lenguaje el mundo del grito u otro, ¿no? El escritor sería aquel que quiere que el lenguaje grite, quiere que el lenguaje baile, quiere que el lenguaje cante, quiere que el lenguaje jadee, ¿no? Quiere que el lenguaje haga eso que hace la voz. Si lo lograse, entonces sí transformaría su vida en obra. No en representación de su vida, sino en obra. La última frase de Pizarnik: el lenguaje me desespera en lo que tiene de abstracto. Es decir, el lenguaje no me va a servir. Si trato de usarlo como lenguaje, no me va a servir ni para cantar ni para bailar, porque el lenguaje es abstracto, es general, ¿no? El lenguaje me puede decir que bailo, pero no me va a hacer bailar. No va a producir en mi cuerpo la escritura de un poema, perdón, estoy diciendo que no, es decir, desearía que la escritura de un poema afecte a mi cuerpo y al del lector del modo en que lo hace en el baile o en que lo hace en el canto. De ese modo. No representándolos, siendo baile y siendo canto. Y voy a la otra cita, que es de los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia. Emilio Renzi es el alter ego de Piglia, que lo acompañó a lo largo de toda su obra. Uno nunca sabe que si todo lo que dice Renzi, Piglia lo suscribe o no. Hay un juego con eso, ¿no? Interesante, muy rico. Muy apropiado para un estudio justamente de escrituras autobiográficas, ¿no? Los diarios de Piglia se publicaron recientemente y ya el último en forma póstuma. Piglia tenía una enfermedad muy terrible y bueno, los fue editando y publicando en ese último momento. Bueno, hay toda una serie de cuestiones críticas que plantea a los críticos que nos interesan las escrituras de diarios, los diarios de escritores, estos diarios raros de Piglia, ¿no? Diarios muy editados, muy intervenidos a posteriori. Se van a dar cuenta en esta entrada que es una entrada que la podríamos haber escrito nosotros. Quiero decir, nos juntamos nosotros como cátedra y podíamos escribir esta entrada porque tiene una textura teórica muy evidente. Por eso la
la propongo en el cierre provisorio. Viernes 1977. No poder escribir es el infierno. Estoy en el infierno y sé además que no alcanza la voluntad para resolver esa imposibilidad. El escritor es aquel que sabe que no alcanza con la voluntad, ni con el oficio, ni con el saber, ni con la experiencia adquirida para poder escribir. Figura paradójica por excelencia. Bueno, dice Piglia, extraña paradoja de un hombre que organiza su vida en función de algo que no puede hacer. De esta paradoja dan cuenta los diarios de escritores. Hay diarios de escritores en los que uno, leyéndolos, toma conciencia de que a veces el escritor es más escritor cuando no escribe que cuando escribe. Está más tensionado por un deseo de literatura cuando no puede realizarlo que cuando lo realiza, ¿no? Da un testimonio de lo exorbitante y de lo raro que es el deseo de literatura cuando no escribe. Por ejemplo, bueno, Pizarnik y Piglia en estas entradas. Extraña paradoja, dice Renzi, de un hombre que organiza su vida en función de algo que no puede hacer. Desde luego, muy estilo Canchero Piglia, desde luego, y lo que viene no es obvio, para nada, ¿no? Piglia usa mucho estos modalizadores, desde luego, por supuesto, y lo que viene es algo ocurrente, algo ingenioso. Es lindo ese juego. En algún momento se vuelve un poco una manera, un poco un automatismo, pero es un lindo juego. Por supuesto, y te tira la paradoja, y vos decís, ¿por qué por supuesto? Desde luego, esa es la condición. Ajá. ¿Dónde está la continuación? Acá está. Desde luego, esa es la condición del escritor, ya que todo el mundo puede escribir menos él, doctor, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir escribir sino salir de sí mismo y del lenguaje? Fíjense, escribir en el sentido literario del término implica el deseo de salir del lenguaje, por lo que nos enseñó Blanchot, porque el lenguaje aniquila la existencia cuando la comunica. Entonces hay que salir del lenguaje, y hay que salir de sí mismo, porque sí mismo es una construcción discursiva. Para embarcarse en esta experiencia incierta que es la escritura literaria, habría que poder salirse del lenguaje y de sí mismo. Cosas absolutamente imposibles en términos generales. Aquí y allá puede haber salidas, puede haber intervalos, pero no hay una salida definitiva ni conquistada. Es una tendencia, es una inclinación. Y remata Piglia, no confundir escribir con redactar, ¿no? Redactar es usar el lenguaje con un propósito comunicacional, con destreza, con habilidad. Eso es redactar, lo que Barthes atribuía al escribiente. Escribir es esto que estamos tratando de empezar a entender, ¿no? Escribir para Piglia, escribir para Pizarnik, para Blanchot, para Barthes, para Doctor, seguramente también para René de Bourmont, digo, para toda esta fauna que trajimos a la clase. Bueno, vamos ahora a hacer la interrupción más fuerte. Y señalo cómo seguimos. Vamos a seguir de acuerdo a lo que yo había indicado que en parte íbamos a hacer hoy. No sé cómo lo verán ustedes, yo sé que... no, 9 minutos me avisa, tengo tiempo. Qué cosa tan botona ese reloj. Quiero decir, no sé cómo lo estarán viviendo ustedes, me encantaría que me lo cuenten. Bueno, ahora no les dejé tiempo para preguntas. Está la posibilidad de la consulta el miércoles. Si todavía no la pidieron, la pueden pedir. La consulta conmigo el miércoles. Para las otras, tienen los otros días. Es una instancia muy productiva, donde alguien viene con algunas preguntas sobre estas cuestiones y charlamos lo que haga falta. Y volvemos a darle otra vuelta a la espiral. El otro día tuve una sola consulta, pero bueno, me pareció que había sido muy productiva, porque había 3 preguntas puntuales de esas
que yo adoro porque son muy puntuales. Quiero saber esto, esto y esto. Cuando usted dice esto, ¿qué quiere decir? No se entiende, no es claro. Digo, bueno, no tiene que ser claro, pero vamos a tratar de aclararlo. Yo quiero aclararlo y ahí trabajamos. No, lo que iba a decir que esto que ha ocurrido en estas dos clases, que se nos va desplazando lo programado hacia adelante, para mí es una buena señal, ¿no? Es la señal de que no pude atenerme al programa porque lo que había para exponer desbordaba lo previsto. Pero bueno, siempre pone en riesgo la comunicación pedagógica. Entonces, ustedes entérenme de cómo les va resultando. De alguna forma, qué sé yo, manden un mail, manden... no sientan que ponen en juego nada más que el aprendizaje. Ah, un dedo, pensé que era... Bueno, yo supongo que ese dedo indica que va funcionando bien. Es Luis y ha pasado a ser mi estudiante más querido. Entonces, bueno, vamos a generar consenso alrededor de Luis y entonces vamos a sostener que este ritmo de desplazamientos, por el cual no respetamos estrictamente lo programado, que alguien obsesivo como yo un poco lo preocupa, pero bueno, lo aceptamos como necesario. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Vamos a trabajar ahora sobre otros dos conceptos, el autofiguración y experiencia. Estamos armando el andamiaje teórico con el que vamos a seguir operando. Ustedes ya estarán viendo que yo lo armo siempre en un diálogo crítico con textos. Así se arma, trabajando en las tres dimensiones, la de la lectura, la de la crítica y la de la teoría, simultáneamente. Quiero decir, así se arma si uno quiere dotarlo de cierta eficacia. Yo podría haberle dicho, bueno, para Barthes, escritores, esto, ya está. No me interesa en lo más mínimo. Es esa idea, ¿no? Quiero decir, lo que Barthes dice se podría decir de otros modos y otros lo dicen de otros modos, y hay algo que se transmite, y hay ciertos problemas que se transmiten, y eso es sobre eso querría insistir. Entonces, bueno, vamos a reencontrarnos con la perspectiva escéptica, trabajando sobre la diferencia sobre los modos en que podemos pensar la articulación entre los procesos de autofiguración en las escrituras de sí mismo y las experiencias íntimas. Entonces, el concepto de autofiguración ustedes lo van a leer Molloy, van a tener un trabajo práctico sobre eso, entonces yo lo voy a dar por comprendido, porque además lo pueden comprender ustedes. Lo voy a mencionar, pero voy a atacar el concepto de experiencia, voy a entrar por el sentido común, tengo otro recurso pedagógico extraído de Internet, otra definición muy apropiada porque está toda la idea de sentido común asociada a experiencia, y después vamos a trabajar con una definición paradójica de experiencia, que bueno, para generar cierto misterio, se las leo, porque es una sola frase. Es algo que en un momento escribió un filósofo lituano, Emmanuel Levinas, en un libro que se llama Enigma y Fenómeno. Y dice Levinas, fíjense qué concepto raro de experiencia, ¿no? Dice Levinas, las grandes experiencias de nuestra vida no han sido jamás, propiamente hablado, vividas. No hemos vivido las grandes experiencias de nuestra vida. Las grandes experiencias de una vida no se viven, se experimentan. Después vemos. Ahora lo planteo para dejar la paradoja abriendo camino. Y entonces, después de ese trabajo sobre el concepto de experiencia, sobre las dos versiones del concepto de experiencia, vamos a leer los relatos de Tununa Mercado. Creería que vamos a tener tiempo para entonces sí comenzar a trabajar sobre el concepto de autor, ¿no? Teniendo como referencia dos ensayos de Barthes, La muerte del autor y De la obra al texto, ¿no? Entonces vamos a ver
el autor como función, en el sentido Foucaultiano, y el autor como personaje, en el sentido de aquello que una obra construye o inventa. No creo que lo podamos hacer en la próxima clase, pero la idea es que el correlato de lectura crítica que correspondería al trabajo sobre estos conceptos de autofiguración y experiencia, perdón, eso es turno a mercado, de función autor y personaje de autor, el correlato crítico sería la lectura que vamos a hacer de dos ensayos de Alan Pauls, uno sobre Aira y otro sobre Manuel Puig, como autores de obra, ¿no? Que ya van a aparecer, o ya deben haber aparecido en el aula virtual. Así vamos a seguir. Tenemos unos... O sea, me voy a tener a mi horario, que es el de la clase. La clase es de 7 a 9, son las 9 menos 10. Aunque vayamos a otro corte, si hubiese alguna pregunta, estaría buenísimo que alguien la haga. No se sienta premiado porque esto ya se corta. Se va a cortar, lo reabrimos. Si hubiese preguntas. Yo me puedo quedar más, pero sé que no, que nadie me va a querer acompañar. ¿Ves alguna manito, Lean? Yo no. No veo ninguna manito por ahora. Yo tengo una pregunta, dice Tiara. Tiara, sacate abrite el micrófono y abrite la imagen y hace la pregunta. Perdón, no se ve mucho. Buenas noches. Tenía una pregunta más que nada práctica. En relación a la entrada al foro que ya hicimos, ¿eso va a tener alguna corrección? ¿Lo vamos a trabajar con vos? Si estuvo bien, si estuvo mal. Eso sí, va a tener una corrección que la van a hacer Paola y Julia, la jefa de trabajos prácticos y la auxiliar. Pero sí, digamos, dadas las circunstancias raras en las que estamos, las formas de corrección no van a ser las más convencionales, pero consideramos que tiene que haber algún tipo de evaluación. Como que me parece que es imprescindible para todos, no por una cuestión burocrática, sino por una cuestión del tipo de trabajo, ¿no? Que haya algo para las dos partes. Porque, por ejemplo, si las evaluaciones no funcionan, uno sabe que uno está metiendo la pata. Hasta que eso no aparece, uno no lo sabe. Cuando aparece, y si aparece mucho, digo, bueno, me estoy equivocando. Me encantaba mi estrategia, pero resulta que no es la conveniente. Entonces, esa posibilidad la dan las evaluaciones. Así que sí va a haber. Listo, bueno. Bueno. Gracias. No, de nada. Ya ahora se está por cortar, pero si hubiese otra pregunta, relanzamos 10 minutos más. O 15, qué sé yo. Bien. Bueno. Como se está por cortar, no ves nada, Lean, ¿no? Yo no. No, nadie levanta la mano. Bueno, nadie encendía las lámparas. Es un cuento de Felisberto Hernández que tiene ese título hermoso. Nadie encendía las lámparas. Nadie levantaba las manos. Van a ser mis memorias de la pandemia. Nadie levantaba las manos. Bueno, nos vemos o en la consulta el miércoles, porque también ahí hablamos y nos vemos, o si no, en la próxima clase. Vale. Bueno, fue todo por hoy, amigos. Hasta la